Vamos a esperar nada más un minutito para que, este, no sé si ya les pasaron el cuento del guarapo, los compañeros de los otros grupos, hijos. Sí, profesora. Una compañera la subió a Classroom. Ah, qué bueno, qué bueno. Y espero que ya lo hayan leído. Esta es una tarea opcional, pero espero que lo hayan leído y que me den su opinión sobre ese cuento. ¿Alguien quiere que lo haya leído y que me quiera dar su opinión? No, nadie lo ha leído. Yo ya A lo ver, leí. Ana Beatriz, por favor. Este, bueno, el cuento trataba que hubo un accidente laboral y el Ajá. patrón, en este caso, pues realmente no le importó la situación. Al contrario, creo que quiso deshacerse rápido de todo eso y que los empleados siguieran trabajando. Muy Y bueno, bien, Ana Beatriz. Dime, esto dime, es lo dime. que pasa bueno, hoy en día, y también lo Ujú. digo por experiencia. Hace unos años, bueno, yo trabajaba en Six Flags, Ajá. toda mi adolescencia estuve ahí, ¿no? Bueno, total que un señor tuvo un accidente, se resbaló en una rampita y Ujú. sí, bueno, pues lo atendieron y todo, pero sí nos pidieron a nosotros estar como si nada y así normal, continuar el trabajo y sin importar la situación. Bueno, pues como nos dice Ana Beatriz, es el pan de todos los días, se puede decir lo que pasó en lo del cuento. Por eso siempre cuando estamos en clases presenciales, les leo el cuento porque a mí se me hace como, fíjense, es desde hace cuántos años ese cuento y de todas maneras sigue siendo vigente. Bueno, hijos, ayer, si mal no recuerdo, y si no estábamos viendo el feudalismo, ¿ya? A ver, ¿quién me Sí, dice? Sí, y ya, ya ¿verdad? íbamos para el capitalismo. Y ahí vamos a empezar el capitalismo. Bueno, a ver, hijos, retomando nada más la idea de ayer, de que en el feudalismo recordemos que ya empieza a haber una relación de subordinación con el maestro y el aprendiz, que los talleres ya van a ser, digamos, las empresas, las fábricas, y que habíamos también dicho que de una economía familiar que se vivía en la época del esclavismo se pasa a una economía de ciudad. Y también habíamos comentado a grandes rasgos que los pensamientos y la filosofía de aquella época también empieza a cambiar, empiezan a decirse que por qué se empieza a dudar lo que siempre se habían comentado de que los reyes eran hijos de Dios y que como hijos de Dios ellos tenían por eso el poder de gobernar. Y entonces también les decía que ya literalmente iban a acabar las monarquías y que venía todo este cambio, obviamente, por una cuestión de descubrimiento, el descubrimiento geográfico y el descubrimiento, pues, científico de aquella época. Y les pedí que me buscaran qué era el bullonismo o mercantilismo, ¿no? Sí, Sí, profesora. ¿Quién tiene lo que es el bullonismo, mercantilismo, por favor? A ver, de nuevo, María Fernanda. A ver, perdón, déjenme veo. Kevin, a ver, dime, Kevin. Bueno, el bullonismo o mercantilismo es la acumulación de riqueza, pero en metales preciosos. Ajá. ¿Metales o piedras preciosas? Sí, bien. ¿Alguien más quiere comentar algo? A ver, Ana Beatriz. gracias. Bueno, yo encontré que es una primera versión del mercantilismo y bueno, evidentemente, como dijo el compañero, es una teoría económica que esta hace referencia
a la forma de medir la riqueza a través de los metales preciosos, que era el oro y plata. Exacto. Bueno, a ver, hijos, recordemos que España y sobre todo Portugal también llegan, bueno, primero España llega a lo que hoy conocemos como el continente americano, donde se encuentran con mucho oro, con mucha plata, con muchas piedras preciosas, también como las esmeraldas en Colombia, etcétera, en lo que ahora conocemos como Colombia. En ese momento en que empiezan a tener riqueza en ese sentido de metales preciosos, pues empiezan a hacer un imperio. También España empieza a ser una gran nación, por lo mismo que tenía mucho oro y metales preciosos. Y obvio, era todo esto extraído de lo que nosotros conocemos actualmente como América. En este sentido, hijos, si nosotros viéramos a una persona llena de oro, en, quizá con aretes de oro, con, no sé, collares, pulseras, todo de oro y con brillantes, pues lo que vamos a pensar de esa persona es que es rica. Y obviamente al pensar que esa persona es rica, la riqueza pues trae poder y como dicen a veces, con dinero baila el perro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, abogados, pues empiezan otros países que no eran España y Portugal, que fueron los que más conquistaron países con esas características de los metales y de las piedras preciosas, porque no vamos a negar que también llegaron los ingleses, que también llegaron los franceses, pero ellos llegaron a otras zonas en donde no había tanta abundancia de estos metales. Entonces, ¿cómo un país que no tuviera estos metales, como un país que no tuviera esta forma de economía los iba a conseguir? ¿Cuáles eran las formas de conseguir estos metales y esas piedras preciosas para que ellos a su vez también tuvieran poder y se hicieran grandes potencias? A ver, Maximiliano. Buenos días, maestra. Bueno, Buenos días. una de las formas era la piratería, ¿no? Exacto, Maximiliano, una de las formas en que obtenían el oro era a través de la piratería. Era Pero, mediante la... Ay, perdón. no, no, sí, Era, dime, Maximiliano, era perdóname. mediante la patente de corso, ¿no? Que era un documento donde era legal que algunos navíos atacaran otras embarcaciones para asaltarlos. Sí, también eso existía. A ver, Eric, ¿qué ibas a comentarnos, Eric? Buenos días, profesora. Buenos días. Bueno, era precisamente lo de la patente de corso que nos dijo el compañero, pero también a través, bueno, a través propiamente de las conquistas y de las guerras, de los botines, era como se tendía a conseguir estos metales y no se podía de los propios territorios. Kevin. También se llegaban a hacer por la manufactura y el comercio. Bueno, ahí a eso iba. Muy bien los tres que intervinieron. Efectivamente, una forma de conseguir estos oros, este oro y estos metales preciosos eran a través de la piratería, una de ellas, pero pues los piratas no eran siempre confiables. Obviamente, piratas siempre han existido y seguirán existiendo, y obviamente no es confiable. Nosotros ahorita al decir pirata, pues nos imaginamos los que salen en las películas, pero pues la piratería desde que el ser humano también encontró barcos y cómo hacerlos, pues existe, hijos, igual que existe ahora a través de los robos de prendas, de cosas que, por eso decimos, traes una bolsa pirata, traes un vestido pirata, porque también sigue existiendo ese robo que se hacía, pero ellos no son confiables. Entonces, una manera más confiable era lo que nos dijo también Kevin, de que a través de las mercaderías, de hacer cosas muy caras y vendértelas, entonces íbamos a adquirir también esos bienes y esas propiedades que tenían los metales preciosos.
En este sentido, esos pequeños talleres ya no eran suficientes, hijos. Y obviamente los gremios, que se acuerdan que les había dicho ayer que eran muy cerrados, pues ya no podían existir y se pasan a ser corporaciones en donde ya hay ya es más abertura, ya la gente se empieza a gremiar y asociar más en estas corporaciones y esos pequeños talleres ya no van a servir, ya tienen que ser fábricas, ya tienen que ser industrias, digamos. Y entonces, pues ya empieza, por ejemplo, Francia a ser el país de la moda y el país de los perfumes. Italia, por ejemplo, se convierte en una fábrica realmente de vidrio y es lo más importante en Italia. Inglaterra, las telas, los barcos, empiezan a hacer barcos muy fuertes, muy hermosos y por eso los barcos en Inglaterra se vuelven una industria. Holanda, por ejemplo, pues inventan los bancos, inventan las cuestiones bancarias y por su situación geográfica se convierte también en algo importante en esa época para la cuestión económica. Entonces, como ustedes ven y analizan, empieza a ser insuficiente esos tallercitos para crear esas mercaderías. Y entonces viene un cambio también en cuanto a que empieza a haber ya industria, empieza a haber fábricas y empieza a haber maquinaria que obviamente también son las invenciones de aquellas épocas, por ejemplo, los telares ya empiezan a hacer máquinas que empiezan a ayudar a que se cree una industria. Obviamente, estas personas pues se están volviendo también ricos, hijos. Empiezan a acumular riqueza los que eran los amos, los que después, perdón, que eran los maestros y que ahora ya empiezan a llamarse patrones. Y empieza a cambiar, obviamente, el valor del trabajo, porque el trabajo ya no es una pena, ya no es un castigo, porque si el trabajo o a través del trabajo se está volviendo rico las personas, entonces pues ya no es tan malo. Y entonces el trabajo cambia de valor, hijos, y se convierte en una mercancía. El trabajo en ese momento tiene el valor igual que una mercancía. Y como buena mercancía, pues está la ley de la oferta y la demanda, hijos, y era una mercancía muy barata, la mano de obra se pagaba muy mal, y la gente, pues por las atracciones de esta vida nueva, empiezan a abandonar los campos y empiezan a irse a las ciudades a trabajar en las industrias. Los fisiócratas, que es también una ideología económica, empiezan a volcarse en contra del bullonismo y del mercantilismo, hijos, porque ellos dicen, y con razón, pero hijo, nos dicen con razón que las piedras y los metales preciosos no se comen y que no se debe de olvidar de la tierra, de las cosas que nos produce la comida. Entonces, viene una etapa para mí, pues más salvaje desde mi punto de vista y más dura del hombre contra el hombre que el propio esclavismo, hijos. Ya decíamos que el esclavismo fue duro, se maltrataba mucho a los esclavos eran res, eran cosa, y vemos entonces que por qué comentamos que es más duro esta época. Porque en el esclavismo el amo te tenía que dar vestido, te tenía que dar tu comida y tenía que ver dónde te dormías y dónde estabas. En cambio acá, ya tu trabajo como buena mercancía te compro tu trabajo al precio que a mí se me pega la gana. Y si tienes comida, no sé, no me importa. Si tienes vestido, no sé, no me importa. Si tienes dónde dormir o dónde estar, tampoco me importa.
Y entonces, obviamente, este lucha, digamos, del hombre contra el propio hombre en cuanto a que no le respeta su trabajo, hace que obviamente llegue a ser una época pues muy mala. Para quien leyó el cuento El Guarapo, como Ana Beatriz, que nos leyó, nos dijo algo del cuento, eh, ese cuento es una pálida sombra de lo que verdaderamente pasaba en las empresas, en las fábricas de aquellos tiempos y de aquellos días. Había muchos accidentes porque obviamente no había la seguridad que se cuenta actualmente y tampoco se preocupaban por ello. Si si un trabajador perdía una pierna, perdía un brazo, pues bye bye, adiós, ya no me sirve y a ver quién te mantiene y a ver qué haces. Las mujeres muchas veces tenían que arribar a las fuentes de trabajo porque el sueldo, el salario que les pagaban a sus esposos, pues no alcanzaban para nada. Y entonces ellas tenían que trabajar también, muchas de ellas daban a luz en esas fábricas, hijos, porque si se iban a tener a sus hijos a otro lado, pues ese día no les pagaban y a lo mejor ese día no comían. Entonces, era una crueldad enorme y condiciones infames en las que se trabajaba y en las que se trabaja a veces todavía. Entonces, obvio, empieza a surgir ideológicamente una idea que es el socialismo. El socialismo empieza a generar una ideología en la cual fundamentalmente se habla de que todos los hombres somos iguales y que tenemos todos los mismos derechos y que la acumulación de riqueza pues debe ser equitativa y que no debe quedarse en unas cuantas manos. Y empieza a decirse, obviamente, que la riqueza no nada más la produce el capital, hijos, sino también la mano de obra, que también el trabajo de los seres humanos es tan importante y que producen, obviamente, esa riqueza. Y que por lo tanto esa riqueza debe ser mejor distribuida. El socialismo, desde mi punto de vista, hijos, es un grito hacia el gobierno, hacia los gobiernos de aquella época, diciendo que deberían de voltear y ver cómo se maltrataba a los trabajadores, cómo no se les otorgaba ninguna prestación ni nada, y que tenían que intervenir como estados para salvaguardar algunos derechos de estas personas. Obviamente ya les estoy hablando del siglo XIX, hijos, ya estamos en el siglo XIX. Para ubicar una fecha, no porque la historia no es tan exacta, o sea, para que nos ubiquemos, ya estamos en 1864, por decirlo así. A partir de esa época, más o menos, hijos, empiezan a generarse ideas a favor del trabajo y de defender a los trabajadores. Y también empieza, obviamente, una lucha de los trabajadores. Me voy a regresar un poquito cuando les dije que empezaron a haber gremios y corporaciones y que ya eran más abiertas y que ya no estaban tan cerradas y que entraba la gente y que además pues se demostraba que con eso hacían riqueza, hacían dinero. Entonces, los gremios y las corporaciones, les digo que formaron burgueses, formaron gente que tenía dinero. Entonces los que eran los reyes, los monarcas, la monarquía, pues no tiene a veces dinero, hijos, pues flojos, no trabajaban, no hacían nada, entonces pues obviamente, y como les dije, ya no se pensaban que eran hijos de dioses y ya empezaba a tambalearse literalmente la monarquía. Entonces los burgueses empezaron a prestarles dinero
a cambio de que a ellos les dieran títulos nobiliarios, o sea, a cambio de que fueran condes, a cambio de que fueran, pues algún título nobiliario, varones, etcétera. Pero obvio que ellos también han de haber dicho, bueno, si nosotros tenemos el dinero, ¿por qué no vamos a tener el poder? Y es cuando viene, por ejemplo, la Revolución Francesa y que liquidan a las monarquías, hijos. Y obviamente, aunque Francia e Inglaterra, digamos, son los ejes fundamentales en aquella cuestión histórica, pues en todos los países más o menos pasa lo mismo, de que ya las monarquías pues no van a ser lo bueno y que van a pasar ya ese poder a otro tipo de estadios, como ahora serían los presidentes o, o gobiernos, como que en Inglaterra todavía existe la monarquía, pero la monarquía no está gobernando, hijo. La monarquía no es la que gobierna, hay un primer ministro, hay unas cámaras, entonces ya como que empieza a cambiar la situación gobernante de aquella época, pero también empieza a hacerse algo importante, que le digo que es una lucha interna en cada país. Sin embargo, los monarcas antes de ver que antes de perder la monarquía en sí, sobre todo en Francia, hijos, hicieron dos leyes. Uno es el edicto de Turgot, se escribe Turgot, el edicto de Turgot y la ley Chapelier. Estas dos leyes son importantes históricamente para nuestra materia, hijos, porque prohíben las asociaciones, prohíben los gremios y las corporaciones, porque obviamente, insisto, eran sus enemigos a vencer, la gente que ya tenía riqueza, los burgueses que ya tenían riqueza y que de alguna manera ya pensaban en tener el poder. ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario, hijo? ¿Los podría repetir, por favor? Sí. ¿Las leyes, hijo? Sí. Sí, por favor. Es el edicto de Turgot y la ley Chapelier. Ellos prohíben los gremios y las corporaciones. ¿Sí? Viene la Revolución Francesa y obviamente esta revolución hace, insisto, que se acabe la monarquía, que ya no exista realmente como poder, como gobierno, sino que ya hay otras personas que empiezan a gobernar. Y empieza de alguna manera, y sobre todo en Francia, hubo una revolución socialista. Esas sí no las cuentan mucho y fue en 1800, como les digo, 40 y tantos. Y esta revolución socialista lo ganaron los comunistas, lo ganaron los socialistas, pero como no se ponían de acuerdo, nuevamente los burgueses volvieron a tomar el poder y acabaron con el socialismo en Francia. Y en el momento en que estuvo el socialismo en el gobierno, hasta repartió las empresas y las fábricas para los trabajadores y todo, pero pues no les funcionó como gobierno. Pero también, entonces les decía yo que hay luchas de los trabajadores, movimientos, y dentro de esos movimientos, hijos, estaba uno que le llamaban ludismo, 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 que según provenía de un trabajador llamado Ned Lud. El ludismo era un movimiento en contra de las máquinas, hijos. Los trabajadores intentaron acabar con las máquinas. Desde tiempos antiguos y hasta hoy, ustedes saben que las máquinas pues nos quitan trabajo porque van a sustituir la mano de obra. Quizá a ustedes todavía les tocó ir a un estacionamiento donde había una persona que les cobraba al salir del estacionamiento y les daba hasta cambio, etcétera. O todavía les toca en algunas partes. Pero ya en la mayoría de los estacionamientos que hay, hijos, máquinas que cobran, máquinas que nos toman el tiempo
Y obviamente a las máquinas no hay que darle seguro social, a las máquinas no hay que darle horas de descanso, a las máquinas pues son mejor que el ser humano. Y entonces, por esto este movimiento, el ludismo, perdón, fue para acabar con las máquinas. Obviamente en ese tiempo los gobiernos reaccionaban y pues con pena de muerte a aquel que intentara acabar con una máquina, ¿sí? En estas situaciones, también tenemos otro movimiento que es el cartismo, que viene de carta. Este se da en Inglaterra fundamentalmente y es a través de cartas donde empiezan a pedirle a los gobiernos que les den a los trabajadores voto universal, porque ellos no tenían derecho al voto y obviamente no era tampoco secreto y también empiezan a pedir un voto secreto y ustedes dirán, bueno, si te estás muriendo de hambre, si no tienes un buen trabajo, ¿por qué estás pidiendo estas cuestiones? Bueno, las está pidiendo, los obreros las están pidiendo porque ellos pensaban votar por personas que los representaran en los parlamentos, en los gobiernos, y obviamente que sacaran leyes y expidieran leyes a favor de los trabajadores y del trabajo. Entonces, en este sentido, ya empieza a haber movimientos en los cuales los gobiernos, insisto, atacan a los trabajadores, hasta los llegan a matar y por eso siguen y se sigue prohibiendo la asociación, pero ahora de los trabajadores. Y los trabajadores en esta prohibición de asociaciones, pues lo tenían que hacer clandestinamente y tenían que esconderse porque les digo, los encarcelaban o los mataban por estas situaciones. Hay una película que si pueden vean, se llama Sacco y Vanzetti. Sacco y Vanzetti. Eran dos italianos que llegaron a Estados Unidos, trabajaron y obviamente empezaron a hablar del sindicalismo, del socialismo y los encarcelaron de por vida, y entonces eso es lo que pasaba en esas épocas en donde los trabajadores no tenían ningún derecho y menos el derecho de asociación. Entonces, el maestro Mario de la Cueva dice que los trabajadores pasaron por 3 estadios para poder, o sea, cuando estaba la prohibición total de asociarse, que se dio, insisto, desde las leyes de Chapelier y la ley de Turgot, pero que en todo el mundo, aunque esto es francés, de todas maneras en todo el mundo así se dio, empezó a prohibirse, perdón, hijos, las asociaciones. O sea, la idea era la siguiente, hijos. El derecho o las normas se crearon para un individuo, pero para un individuo como un ser solo, no para corporaciones, no para personas como ahora las conocemos, jurídicas o morales, hijos. No, el derecho en ese momento era, digamos, o se sentía que solamente era para la persona física, que era el ser humano. Pero así los gremios, las corporaciones, las cuestiones de índole social, pues no les llamaban tanto la atención y por eso les digo que empieza a surgir también el socialismo. En otras palabras, el sindicato estuvo prohibido, hijos, hasta con pena de muerte, y obviamente si los sindicatos o las asociaciones estaban prohibidas, pues con mayor razón un derecho como es el derecho de huelga. Entonces, los trabajadores, hijos, se unían clandestinamente y por eso les digo que hay un movimiento que se llama cartismo, porque a través de cartas se intenta realizar un movimiento. Después nos encontramos con la Trade Union. Así se escribe, hijos, Trade Union, que es el antecedente de los sindicatos de Inglaterra, que obviamente, insisto, ellos hacen las cartas, pero todavía no son reconocidos ni pueden salir a la luz como asociaciones, como sindicatos, como nada,
porque son perseguidos. Pero también, hijos, está sucediendo algo muy importante en otro país, en Alemania. Alemania estaba atrasada desde el punto de vista, digamos, industrial, a comparación de Francia y de Inglaterra. Pero Alemania no tenía, digamos, un rey, tenía un Kaiser, así se llamaba el Kaiser, pero también tenía a una persona muy importante con él. Alemania, perdón, el Kaiser, Guillermo II, ¿sí? Que muchos nos dicen que es este personaje, el que ahorita se me fue el nombre, ahorita me acuerdo, hijos, este personaje en Alemania empieza realmente a ser, pues según algunos, socialista. Para mí no era socialista ni era socialismo, simplemente era una persona que es Otto von Bismarck. Otto von Bismarck, le decían el canciller de hierro, hijos, porque Otto von Bismarck es el creador hasta del seguro social, hijos. Por eso se le considera ya socialista, comunista, etc. Otto von Bismarck no, para mí no era eso, sino era una persona muy inteligente y que se da cuenta de que ponerse en contra de los trabajadores es la tontería más grande. Que un trabajador que está descansado, que está comido, que trabaja en lugares salubres, pues es un mejor trabajador que uno que tenga hambre, que no ha comido, que esté preocupado por un salario y que esté preocupado por su familia. Entonces se da cuenta Otto von Bismarck que fundamentalmente tratar bien a los trabajadores les va a traer mejores beneficios. Y entonces empieza a intervenir, y además eso no se podía ver en aquellas épocas como Estado, se empieza a intervenir y empieza a obligar, fíjense bien lo que les dije, a obligar a los patrones a dar derechos a los trabajadores, a respetar y a dar derechos a los trabajadores. En esa época esto era inconcebible, hijos. Esto no era factible en la mente de los gobiernos de aquella época, porque existía el liberalismo económico, que ustedes recordarán con dejar hacer, dejar pasar, en donde los estados no podían intervenir en las empresas de los privados, de la gente que tenía sus empresas, no podían intervenir porque era ir en contra de ese liberalismo económico que existía en aquella época, en donde el Estado, más que nada, era como un Estado policía, hijos, en el que nada más nos cuidaba de guerras, de cosas, de robos, pero no intervenía en materia económica y menos en una empresa podía obligar. En cambio, Otto von Bismarck empieza como canciller, les digo, como el canciller que le decían, insisto, el canciller de hierro. Otto von Bismarck empieza a intervenir en las empresas y empieza a obligar, oigan bien, a obligar a los patrones a dar derechos a los trabajadores. Entonces, esto viene a ser una revolución porque Alemania, hijos, nada más como comparativamente, no porque sea exactamente cierto, pero Alemania decían que para llegar a ser gran potencia lo hizo casi en 5 años, por decir un ejemplo. En cambio, Inglaterra y Francia, que eran las potencias de aquella época, hijos, pues se tardaron entre 20, 25, 15 años para lograr ser una potencia, y Alemania en 5 años logra ser una gran potencia. Y conste que Alemania sigue siendo una gran potencia. Y conste que ahora que se ha unificado nuevamente Alemania desde el siglo pasado, pues Alemania es una de las potencias más poderosas y más fuertes de nuestro mundo.
Entonces, Alemania logra esa fuerza, logra esa potencia, digamos, cuando se da cuenta de que los trabajadores, si los apoyas, trabajan mejor y te hacen mejores cosas y obviamente se convierten en una potencia. El problema de Alemania, hijos, o de Otto von Bismarck, fue el no reconocimiento de los derechos sindicales, de los derechos de asociación. Entonces, el sindicalismo alemán, que también es muy fuerte y muy poderoso, pues derrota a Otto von Bismarck. Obviamente se reconoce, ya estamos hablando del reconocimiento de la asociación de los sindicatos y empieza obviamente también una nueva etapa que es ya la transición a derechos para los trabajadores. Entonces, los sindicatos, hijos, les decía yo que pasaron por 3 estadios: la prohibición, en donde no les permitían y hasta con pena de muerte los perseguían si trataban de unirse; la tolerancia, en que les permitían unirse, pero pues no les reconocían ningún derecho; y obviamente el estadio actual, en el que el sindicato es una persona moral, es una persona jurídica, y que obviamente tiene derechos y obligaciones, y que puede obligar, fíjense bien lo que les digo, puede obligar a un patrón a firmar un contrato colectivo. Entonces, en estas circunstancias, hijos, Alemania culmina en 1919 con una constitución. La constitución alemana se le conoce como Constitución Alemana de Weimar. Weimar se escribe con W, Weimar, con W, hijos. Entonces, esta constitución alemana empieza ya a reconocer los derechos de los trabajadores a ese nivel, a nivel constitucional, en 1919. ¿Por qué es importante, hijos, que una constitución reconozca los derechos de los trabajadores y que ya se empiece a hablar de que tienes derecho a una jornada máxima de 8 horas, de que tienes derecho a descansos, de que tienes derecho a, a que te vean médicos, etcétera? ¿Cuál es la importancia de que un derecho, hijo, se encuentre en la Constitución? A ver, ¿quién me contesta? A ver, Iván. Para exigirlos. Para exigirlos, eso nada más es lo importante. No. A ver, si nada más existiera la Constitución, ¿tendríamos realmente derecho, Iván? O Maximiliano, o Kevin, o Andrea, Mariana. Despierten, por favor, hijos. ¿Qué es la Constitución en cualquier país? A ver, hijos, ¿qué es una Constitución? Es el ordenamiento máximo del país. O sea que el que esté una ley en la Constitución es el ordenamiento para todo un país, y que además, aparte de que lo que nos dijo Iván, de que debemos de respetarlo, pues debemos de tratar de aplicarlo, y que estando en la Constitución, pues por lo menos hasta en México nos da derecho a ampararnos en contra de autoridades que no quieran respetar o no quieran darnos esos derechos que están ahí en la Constitución. Pero yo les estoy hablando de que la Constitución de Alemania fue de 1919 y no fue la primera, obviamente, en el mundo que dio derechos laborales a nivel constitucional. ¿Ustedes saben cuál es la primera constitución en el mundo que dio los derechos del trabajo? A ver, niños, ¿alguien sabe? ¿Están dormidos o qué? ¿La americana? La americana. ¿Cuál constitución americana, hija?
Bueno, me parece que en la Constitución americana, bueno, una vez había leído que fue donde se empezaba a reconocer los derechos laborales con las jornadas de 8 horas y así. No recuerdo muy bien el dato correcto, pero No, pues no, no es así. No es eso, Eric. La primera constitución en el mundo que dio los derechos del trabajo a ese nivel fue la mexicana en 1917. ¿Cómo es posible, hijos, que no sepan que México fue el primer país en el mundo en 1917, 2 años antes que Alemania, nos dio derechos del trabajo en nuestro artículo 123? A ver, alguien levantó la mano, es que la levantó y la bajó. Javier, dime. Javier Moreno. Perdón, es que mi micrófono se traba, bueno, mi pantalla, pero Ajá. yo había leído que uno de los progresos del derecho mexicano fue el amparo y los derechos sociales, tales como el derecho del trabajo y la República de Weimar, que fue la República de Alemania antes del progreso nazi, basó muchas partes de su constitución a la mexicana, pero no sabía especialmente en los derechos laborales. También por eso, pues, como que dudé. No, pues, bueno, el maestro Trevor Urbina, hijo, dicen que los alemanes nos copiaron nuestra constitución, la que salió 2 años después, así dice el maestro Trevor Urbina, que los alemanes copiaron la constitución mexicana para hacer la constitución de Weimar. Pero yo la verdad lo dudo un poco, no creo. De todas maneras ya empezaban a crearse organismos internacionales. A finales del siglo XIX, hijos, ya empezaba la idea de la OIT. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo, que se crea también en 1917, después de la Primera Guerra Mundial, hijos, cuando se firman los tratados de Versalles, se crea la OIT, la Organización Internacional del Trabajo. O sea, ya empieza a haber, obviamente, normas a nivel universal para defender ya el trabajo y a los trabajadores. La Organización Internacional del Trabajo, hijos, que es una organización que defiende fundamentalmente el trabajo, es una organización muy especial porque está constituida por patrones, trabajadores y gobiernos. No nada más los gobiernos constituyen esta organización. Esta organización fue la única que sobrevivió y que sigue sobreviviendo a pesar de las guerras y a pesar de la Segunda Guerra Mundial. Es el único organismo que sobrevivió. Ustedes recordarán que después del Tratado de Versalles se crearon varias organizaciones internacionales y entre ellas la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, el derecho del trabajo, hijos, va a tener una de las características fundamentales que es universal. ¿Qué significa el que un derecho sea universal, hijos? Significa que se puede aplicar en cualquier parte del mundo. O sea, el derecho a tener una jornada, pues beneficia a cualquier persona, sea china, sea japonés, sea hindú, sea pakistaní, lo que sea, hijos, obviamente le va a beneficiar a todos. Eso es un derecho universal. La mujer que va a dar a luz y que va a tener descansos antes y posteriormente al parto, pues le va a beneficiar a cualquier mujer que trabaje y que esté embarazada y que vaya a dar a luz. Entonces, obviamente esos son derechos universales. Por eso se parecen tanto, Javier, la Constitución de México como la Constitución alemana y la Constitución misma de la Organización Internacional del Trabajo. Todas tienen la finalidad, obviamente, de proteger a la persona como trabajador. En este sentido, hijos, ya a partir de principios del siglo pasado, ya casi todos los estados empiezan a generar derechos a favor de los trabajadores y se empieza a hablar ya de un estado de bienestar. Y entonces ya, no, ya se quita ese paradigma de que el trabajo es una mercancía y de que el trabajo es horrible y de que el trabajo es lo peor. Miren, hijos, la mayor parte de nuestra vida la vamos a pasar trabajando.
Yo les deseo a todos y cada uno de ustedes que ese trabajo sea el mejor para ustedes, sea el más gratificante, porque cuando uno hace lo que le gusta, pues no lo siente realmente, ¿cómo les diré? Ni como una carga, ni como un peso. Pues dirán, y yo siempre les digo que pensarán que yo estoy loca, pero a mí me gustaría que todos los seres humanos se pararan en la mañana y dijeran, yupi, voy a ir a trabajar, ay, qué padre, qué rico, voy a ir al trabajo, voy a estar ahí, y que todo el mundo esté feliz de que vaya a trabajar. Porque el trabajo es lo que nos da dignidad, hijos. El que no nace para servir, no sirve para vivir. Y el trabajo es lo que nos engrandece. Y el trabajo es lo que nos hace realmente, para muchos de nosotros que no somos ricos, que no venimos de familias opulentas, pues es lo que nos hace que a través de nuestro trabajo logremos pues nuestros satisfactores, lo que nos gusta, la comida que nos gusta, el carro quizá que nos gusta. Sí, el trabajo es la vida, hijos, pero no hay que vivir para trabajar, sino hay que trabajar para vivir en el sentido de un trabajo que realmente nos sirva en un momento determinado para también descansar, porque el descanso también es importante, porque el estar con una familia también es importante. Y la gente se olvida a veces de estos derechos que nos da el derecho del trabajo por estar trabaje y trabaje y trabaje y trabaje. Y finalmente, hijos, pues el vivir para trabajar, pues no sirve. Cuando tú ya logras quizá tener dinero o cuando logras tener un guardadito, digamos, pues a lo mejor ya te estás muriendo porque la verdad ya se te acabaron tus riñones, ya se te acabó tus piernas, ya se te acabó esto, ya se te acabó todo. Es más, yo siempre les he dicho que yo conozco personas que se mueren por tener una casa. Y se mueren, hijos, y se mueren, efectivamente. Y hay personas que se mueren por tener un carro X, y se mueren, o por tener un reloj X. Y la verdad, pues lo material es importante, pero no para perder la vida. Entonces el trabajo, hijos, y ya se los había yo comentado que la mayor parte de nuestra vida la vamos a pasar en el trabajo, pues debe ser lo más agradable, lo más ideal en el mundo. Y por eso estas normas van a tratar de que un señor que esté trabajando, de que una señora que esté trabajando, lo haga con eso, con decencia. Por favor, abran su ley y léanme el artículo, en la Ley Federal del Trabajo, el artículo 3º de su ley. Por favor. ¿Alguien ya lo tiene? Recuerden que les dije que tuvieran la Constitución y su ley a la mano siempre. A ver, Maximiliano. Yo ya lo tengo, maestra, ¿se lo leo? Sí, por favor. A ver, Ley Federal del Trabajo, título primero, Principios Generales, artículo 3º. El trabajo es un derecho y un deber sociales. No es artículo de comercio. No podrán establecerse condiciones que impliquen discriminación entre los trabajadores por motivo de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religiones, condición migratoria, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana. Hasta ahí, Maximiliano. Sí. Gracias. Yo sé que es más largo el artículo, pero antes de la reforma solamente decía, el trabajo no es artículo de comercio y debe respeto para las personas que lo realizan. No es es un derecho, trabajar es un derecho, entonces los estados deben de cuidar que tengamos todos trabajo, pero también es una obligación, tenemos la obligación de trabajar para que nuestro país sea más grande, para que nuestro país sea mejor, hijos, y ahí vean, y no es artículo de comercio, entonces es por la idea que yo les había comentado, de que el trabajo cambió de valor y de ser
algo feo, algo horroroso, se transforma en una mercancía. Y por eso se dice, el trabajo no es una mercancía, es algo digno para el ser humano. Entonces, hijos, algo debe de haber pasado en México para que, porque fuimos la primera nación que sacamos derechos del trabajo, cuando les estoy hablando de 1917, cuando les estoy hablando del siglo pasado, en donde ni industria teníamos, en donde las industrias eran muy precarias, en donde pues nunca hemos sido un país superindustrializado, nunca hemos tenido, y menos en esa época, el gran número de trabajadores que se tenían en otras naciones, en otros países. ¿Y por qué entonces fuimos el primero en tener derecho del trabajo? Pues algo ha de haber pasado y el lunes empezaremos a ver por qué en México, ahorita te doy la palabra, Javier, ¿por qué en México pasa esto? Javier, dime. Javier. Que falla tu micrófono, ¿verdad, Javier? No te oímos. Bueno, hijos, de todas maneras, Javier, apunta tu pregunta y el lunes la vemos. Recuerden que siempre les trato de dar unos minutitos antes para que tomen agüita, maestro. ¿Hasta ahí alguna duda, muchachos? Entonces nos vemos el lunes. ¿Sí, chicos? Sí, Nos profesora. vemos Sí, el lunes, profesora. por favor. Hasta el lunes, que Sí, descansen. profesora. Buen Gracias. fin de semana. Gracias, que Igualmente, descansen. buen fin de semana. Gracias, buen día. Hasta luego. Hasta luego, maestra, gracias. Hasta luego.